decía ahorita, que no sé si a ustedes les ha pasado, que uno va al doctor y ahora hoy en día el doctor le dice a uno que todo lo que lo tiene un enfermo es el estrés. Y por eso aquí en Salud y Algo Más decidimos invitar al doctor Juan José Márquez Franco. Él es médico especialista en medicina interna, además experto en manejo de obesidad, diabetes y enfermedades de riesgo cardiovascular, y es expresidente del capítulo Caribe de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Así que, doctor Márquez, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, Carolina. Muchísimas gracias por este espacio. Y pues, listo a las preguntas, estresado. ¿Está listo para el paredón? Tranquilo. Ay, no, doctor, ¿usted está estresado por el partido? No. Bueno, mire, doctor, aquí nosotros estamos en Barranquilla, hablando... en la casa de la selección. Sede. Imagínese que ahorita estábamos hablando con Camila al comienzo del programa, que hoy en día cuando uno va al médico, siempre le dicen, aprenda a manejar el estrés, es que el estrés es lo que lo tiene enfermo. ¿Cómo es esto, doctor, de que el estrés lo enferma a uno? ¿Usted nos puede explicar médicamente qué es lo que pasa? Sí, claro. Lo primero es que la verdad es que hay muchas confusiones y primero tenemos que entender qué es estrés. Ahora, estrés como tal, como definición, es simplemente sacar alguna cosa de su comportamiento habitual y llevarlo a un comportamiento extremo. ¿Ves? Eso es simplemente por definición lo que es estrés. Ahora, a nivel médico, el estrés nosotros lo podemos entender de muchas maneras. Lo podemos entender desde el estrés fisiológico, estrés oxidativo que se puede presentar en nuestras células, en nuestro cuerpo, cuando estamos sometidos, por ejemplo, a un alimento, bien sea un alimento común y corriente, verdadero, a un alimento ultraprocesado, o bien sea cuando estamos expuestos de pronto a una carga tensional alta, y ahí es donde de pronto empieza ya a tornarse un poco más compleja la situación. ¿Ves? No es que le echemos la culpa al estrés, eso no es tan cierto realmente como suena así. Lo que sucede es que hoy día nuestra población, sobre todo la población citadina, vive en estrés, porque viven en un afán de productividad, viven en un afán de pronto de conseguir las cosas, de complacer, hay muchísimas cosas que hacen que de pronto las personas vivan en un estrés mayor. ¿Bien? Ahora, tenemos que entender también que el estrés no es malo. El estrés, como dije, es sacar a las personas o al organismo de pronto de esa situación de base que tiene ese euestrés, es decir, ese momento en el cual estrés es necesario. Por ejemplo, citemos un caso. Si yo voy a atravesar la calle y de repente se me atraviesa y se me viene un carro de la nada y me pita, en ese momento mi cerebro va a explotar y va a decir, algo pasa aquí, tengo que salir corriendo. En ese momento el estrés se convierte en algo positivo para mí, porque me sacó de ese momento de calma, de tranquilidad, y mandó una cantidad de hormonas desde mi cerebro hasta las glándulas suprarrenales y todo para activar esa huida que voy a tener yo corriendo allí para poder salir y alejarme de eso que me está agrediendo en ese momento. Eso es un estrés y es un estrés positivo. Pero también hay estrés negativo, y es el estrés cuando estamos nosotros, por ejemplo, en nuestro trabajo y estamos presionados y sencillamente no nos sentimos a gusto, o las condiciones externas. Entonces hay unas condiciones externas que nos están dando ese estrés y que a nosotros hace que nos tornemos de pronto irascibles, irritables, y todas estas cosas hacen entonces que durante todo el día estemos expuestos a pequeñas cargas de hormonas que lo único que van a hacer es prepararnos para una huida, pero como esa huida en realidad no existe porque estamos quietos, entonces nuestro cuerpo va a generar palpitaciones, elevación de la tensión, va a generar elevación del azúcar, disponibilidad de lípidos, falta de concentración en otras cosas, y eso a la larga termina siendo dañino para el organismo. Eso es más o menos, digamos, grosso modo, lo que nos sucede en un día a día hoy en estos tiempos, ¿no? Doctor, ¿qué tan ligado está el estrés a la ansiedad? Y porque es que muchas veces cuando uno tiene estrés o cuando uno empieza a vivir esos momentos tensionantes, digamos, en mi caso, me da ansiedad y automáticamente me dan ganas de tomar algo, de comer algo. Entonces, siento que hay algo ahí que está ligado. Sí, completamente. Más que ligado, digámoslo de esta manera, la ansiedad es una expresión del mal manejo del estrés. ¿Se entiende? Sí. Es decir, nosotros tenemos básicamente dos
precipitantes de estrés. Un precipitante externo, que era el que ponía el ejemplo ahora, que puede ser bueno en un momento determinado, pero también tenemos un precipitante, y genial esa pregunta, el precipitante interno. Y ese precipitante interno ya no está en el control de cada quien directamente, porque es la manera como afrontamos nosotros la realidad, como afrontamos nosotros nuestros problemas, lo que llaman hoy día en psiquiatría los mecanismos de afrontación. Entonces, por ejemplo, nosotros los médicos, en mi caso, más de 30 años de experiencia, 20 años trabajando en UCI, urgencias y todo este tipo de cosas, y alguna vez algún paciente me decía, pero usted, ¿por qué no se inmuta cuando está ahí con el tipo que está herido en la urgencia y se está muriendo y demás? Precisamente porque a lo largo de los años he tenido un entrenamiento para poder comportarme en esa situación y poder tomar decisiones adecuadas. Pero una persona que no está acostumbrada a esa sencillamente tendrá un mecanismo de afrontación diferente. O por ejemplo, en las enfermedades crónicas hoy día tenemos un terrible problema, y es el terrible problema de las personas que están cuidando a esas personas que tienen enfermedades crónicas y que eso les genera estrés. Entonces, la manifestación, como se da el estrés en algunas personas porque tienen un mecanismo de afrontamiento debilitado, llamémoslo de alguna manera, es precisamente entrar en un estado de pánico, que sería el siguiente paso después de ansiedad. ¿Qué es ansiedad por definición? Es un aumento de algunas hormonas como la adrenalina, el cortisol, y eso nos va generando lenta y paulatinamente un estado en el cual nos aumenta la frecuencia cardíaca, como yo ahorita antes de esperar la llamada, y aumenta la frecuencia respiratoria, nos da sudoración, nos da frialdad, y si esto no se controla nos lleva a un ataque de pánico. Y en ese ataque de pánico, lo peor que puede pasar es que nuestro cerebro ya pierde totalmente la concentración. Entonces, por eso esas personas que están en esos ataques hay que ser muy cuidadosos. Y esta ansiedad, como digo, es la consecuencia del mal manejo de pronto del estrés, que no es culpa de nadie, es simplemente que no tenemos de pronto el entrenamiento. Y ahí es donde entra entonces, en el caso de la profesión, pues saber de pronto las cosas y tener un buen entrenamiento desde el trabajo. En el caso de las familias, de las parejas, entonces tener acercamientos, abrirse, tener psicoterapia si es el caso. Y todo esto puede hacer entonces que las personas a lo largo del tiempo desarrollen, como dije, pequeños eventos en el caso, por poner un ejemplo muy, muy clásico, elevación de la tensión arterial. Entonces, el estrés como tal no es el causante de la hipertensión arterial, pero esa ansiedad y esas cosas que se van produciendo pueden aumentar todavía más los problemas en estas personas. Enfermedades como la diabetes, por ejemplo, quienes de pronto tienen una diabetes y puede que estén bien controlados desde el punto de vista de su dieta y desde el punto de vista farmacológico, ejercicio y todo lo demás, pero si no tienen una salud mental equilibrada, tranquila, estas personas cuando son sometidas a altas cargas de estrés van a entrar en procesos de hiperglucemia, se les va a subir el azúcar, por ejemplo. Entonces, en cierto modo, los pacientes tienen razón cuando a veces le dicen a uno en la consulta, doctor, es que es el estrés. Bueno, en realidad la mayoría de gente de pronto lo busca como una excusa, pero sí, en el fondo tienen algo de razón con eso. Bueno, doctor, y es que mire lo interesante, cuando uno habla de estrés, en realidad el estrés es un mecanismo de defensa muy importante cuando uno necesita en un momento resolver, ¿no es cierto? Haga de cuenta que viene un tigre. Totalmente. Y uno dice, ay, mire tú, es el estrés, ahí está bien. Pero resulta que como hoy en día andamos en estrés, yo aquí le quiero pedir a usted un consejo desde lo médico. Acá hemos tenido, por ejemplo, expertos en meditación, en bienestar. Usted de médico, doctor, si yo en este momento estoy estresada porque tengo a mi jefe con la laraca, ¿no? Que se empieza y dele, que lo necesito ya el informe. ¿Qué puedo hacer, doctor? O si, por ejemplo, como usted que está angustiado porque la selección ahorita juega en 5 minutos, yo creo que usted ya está que nos cuelga. ¿Qué hace uno en ese momento para calmarse? La angustia mía en realidad era, miércoles, vamos a hacer el programa ahora y todo el mundo está pendiente del partido, pero dije, no, pues nada, tranquilidad, relajación, hay que hablar, esto es un tema muy importante y de igual manera esto queda grabado en podcast y demás y lo pueden reproducir después. Tranquilo que, doctor, usted además está invitado a varias fechas, no se me preocupe, ¿no es cierto, Cami? Que no está invitado a varias fechas, además no a todo el mundo le gusta el fútbol. Yo, por ejemplo, aquí estoy tranquilita, doctor. Sí, fíjate que yo soy barranquillero y colombiano y todo, y pues obviamente apoyo a mi selección y mucho más estando aquí, pero en realidad no soy un fanático del fútbol así a morir, realmente.
Así que bueno, ahí dirán algunos, bueno, pero esto es anti, no, simplemente de pronto no es algo que sea preferido en mí. Bueno, y a tu pregunta, ¿qué hacer? Es muy complejo y ahí es donde yo siempre hoy día, de pronto ya con los años, pues he aprendido que dentro de la medicina siempre tenemos que tener puertas abiertas y tenemos que trabajar en conjunto todas las, digamos, disciplinas, no solamente especialidades médicas y subespecialidades, sino también terapias a veces de pronto alternativas en las cuales de pronto nosotros a veces chocamos con algunas cosas, pero realmente aquí sí tienen una gran cabida. Fíjate, porque realmente nosotros nos dedicamos mucho más a la parte orgánica, es decir, al equilibrio de esa parte orgánica. Pero a veces se nos olvida como médicos, y en el caso mío internistas, se nos olvida de pronto que existe una parte emocional y existe una parte interna que es ese afrontamiento de las cosas que las personas a veces no lo saben manejar. Entonces ahí la recomendación es, si usted lo sabe y sabe con que sencillamente hay un gatillo disparador que tiene identificado claramente, que como decías tú ahorita, hipotéticamente es tu jefe que tienes encima, si usted tiene identificado eso, trate de resolver ese problema. Y si definitivamente el problema no se puede resolver porque lo que sea, una cuestión jerárquica, cualquier cosa, ese es el momento en el cual hay que tomar decisiones importantes en la vida. O es el estrés del trabajo o soy yo. ¿Me explico? Y hay que tomar a veces decisiones así, tan fuertes. Pero en la gran mayoría de los casos siempre existe el diálogo, siempre existen las maneras de pronto de afrontar eso de una mejor manera. Y si yo no puedo hacer, pues ahí es donde toca, como dicen en cierto programa, no vamos a mencionarlo, llamar a un amigo. Entonces ahí toca utilizar y dejarnos guiar por los expertos en estos temas, que son entonces psicólogos, psiquiatras, o incluso probar algunos otros tipos de terapias que puedan ayudarnos de pronto a liberar ese estrés o simplemente a manejar ese estresante, llamémoslo así, ese gatillo disparador que tenemos. Mira, doctor, aquí nos escribe un oyente. Me encanta el programa, por favor pregúntele al doctor, alguien que estaba tomando Escitalopram porque ya no pudo comprar más la droga, ahora tiene síndrome de abstinencia, tiene dolores muy fuertes de cabeza y náuseas. ¿Cuánto tiempo le va a durar ese síndrome y cómo puede calmarse porque no quiere seguir tomando esa droga? Bueno, muchísimas gracias al oyente que hace la pregunta. A ver, esto es un programa radial y esto no es una consulta médica y no se reemplaza para nada. Puedo dar de pronto ahí algunas generalidades, como es el caso, efectivamente, como menciona, el escitalopram es una de las tantas medicaciones que se utilizan de pronto más en casos de depresión, que por cierto, la depresión y la ansiedad van de la mano. De hecho, el diagnóstico correcto es síndrome de ansiedad-depresión, mixto, porque siempre de una ansiedad viene seguida de un episodio de depresión y van alternando. El síndrome de abstinencia, bueno, no se da una abstinencia realmente por el escitalopram. De pronto lo que sucede es que tal vez esta persona tenía una depresión muy fuerte o una depresión mayor que llamamos nosotros, y este medicamento podía estar regulando de alguna forma su equilibrio hormonal a nivel cerebral, y el suspenderlo pues hace que vuelva a caer en ese caos. ¿Cuánto le va a durar? Pues le va a durar el tiempo en el cual se busque una terapia que reemplace a esta medicación, que por cierto en Colombia tenemos en este momento un desabastecimiento de muchas cosas. No estoy seguro, pero creo que el escitalopram también hace parte de esos que están ahora en desabastecimiento. Entonces básicamente hay que buscar ayuda, no es automedicarse, es buscar ayuda y buscar consulta a ver con qué medicamento de pronto se puede reemplazar esto. Y hago una anotación adicional allí. Y es que los medicamentos que se utilizan tanto para depresión como para el manejo de ataques de pánico, ansiedad y demás, lo único que ellos tratan de hacer es equilibrar desde el punto de vista orgánico. Pero no se nos puede olvidar que la esfera psicosomática es una esfera muy importante para el manejo de las enfermedades crónicas. Entonces, estos medicamentos lo que hacen básicamente es como darle ese segundo aire en un torneo, digamos, en un segundo tiempo. Ahora, por ejemplo, si va el partido así perdiéndose 1-0, el tiempo intermedio sería el medicamento. Él te va a dar un tiempo para que tú busques de otra forma
con alguna terapia o algo, salir del problema de base. ¿Me explico? Entonces, sí. Ese es otro rollo también largo de contar y lo afrontan más nuestros psiquiatras, y es que mucha gente a veces inicia tratamientos pero no sigue los controles y se quedan pegados en un medicamento porque se sienten bien, entre comillas. Sentirse bien no quiere decir estar bien. Sentirse bien significa que mi organismo está en un cierto equilibrio, pero es un estado de calma en el cual yo voy a tener mejor forma de concentrarme y buscar una solución más definitiva. Bueno, pues doctor, vamos a esperar, vamos a hacer una pausa un segundito y cuando regresemos tenemos varios oyentes y preguntas en la línea, ¿ok? Ya regresamos con el doctor Juan José Márquez Franco. Él es médico especialista en medicina interna y estamos hablando del estrés. Vamos con nuestros oyentes. Estela, ¿dónde está y cuál es su pregunta para el doctor? Buenas tardes, yo estoy en Bogotá. Mi pregunta es, yo tengo tiroiditis de Hashimoto y esto la tengo como desde el 2010. A raíz de esa tiroiditis me ha generado un malestar muscular en el cuello impresionante que no se me quita con nada. Y lo que ustedes dicen, el internista siempre, no, es estrés, pero ni con terapias, ni terapia neural, ni terapia física, todo lo contrario. Yo puedo acostar bien, a las 2, 3 de la mañana ya tengo nudos en el cuello, o sea, dormida se me generan los nudos en el cuello. Ya no sé ni qué hacer, ni a qué acudir. O sea, es horrible. ¿Doctor? Sí, Estela, bueno, es muy complejo y por eso decía hace un rato, pues esto es básicamente una orientación. Bueno, en principio, primero hay que aclarar algo a toda la audiencia, y es que la tiroiditis de Hashimoto, y quizá de pronto de esa manera se entendió por lo que nos dice Estela, no es una enfermedad y no es una cuestión que dé en una persona y que ataque la glándula tiroidea y que yo sufro de tiroiditis de Hashimoto y así voy a quedar el resto de mi vida. No. La tiroiditis de Hashimoto es la inflamación aguda de la glándula tiroidea, sí, efectivamente, y es dada por algún virus. Algún virus que por lo regular, bueno, los nombres no vienen al caso, pero el caso de Epstein-Barr de pronto, y en el COVID está dando algo similar también. Ahora, esta inflamación aguda de la glándula tiroides, que es lo que se denomina tiroiditis de Hashimoto, va a producir una tiroiditis, que es un aumento de la secreción de la glándula tiroidea, o sea, de la hormona tiroidea. Y esto va a producir un hipertiroidismo. Ese hipertiroidismo va a generar una serie de síntomas y, entre comillas, desastres metabólicos en todo el organismo. Puede generar problemas cardíacos, palpitaciones, problemas en la piel, problemas de sueño, de cabello, de intestino, muchas cosas. Habitualmente, al ser esto y desencadenar todo un proceso inflamatorio y un proceso autoinmune, esto tiende a desaparecer en los siguientes 6 meses o un año. Sin embargo, hay algunas personas que pueden quedar con un hipertiroidismo posterior. La gran mayoría se recupera y otro porcentaje no menos importante termina en el otro extremo, en un hipotiroidismo. Es decir, termina en un caso en el cual la glándula se agotó y termina que hay que darle hormona tiroidea o levotiroxina, dársela de suplencia. Esto para ponernos en contexto, porque si no, entonces nos salimos de pronto de la definición como tal y se da a entender que la tiroiditis de Hashimoto fuera una enfermedad crónica como tal, y no lo es. Y además de eso, que esto va a generar una serie de síntomas. Tener nudos en la garganta, tener problemas para dormir y demás, no son propiamente síntomas directos de la glándula tiroidea. Entonces, en el caso de Estela, mi recomendación es tener que acudir a una consulta médica. Ahora, ¿quién? Básicamente un endocrinólogo es quien tiene que valorar esto y mirar a ver qué cosas pudiera tener Estela que de pronto están entorpeciendo su salud y que pueden de pronto generar toda esa cantidad de síntomas. Doctor, mire lo que nos preguntan aquí. Nos dicen, buenas tardes, a propósito y aprovechando la pregunta del oyente sobre el escitalopram, ¿se puede combinar esto con medicina naturista homeopática? Eso me parece interesantísimo, doctor, porque muchas veces uno suple la una por la otra. Es correcto. Esa es una muy buena pregunta y que también mencioné algo al principio. Es decir, desde el punto de vista de psiquiatría,
la medicación que tiene estudios clínicos avalados y que tiene estudios clínicos con resultados son las medicaciones alopáticas, medicamentos como tal, como es el caso del citalopram y otros medicamentos farmacéuticos. Ahora, la medicina alternativa, vamos a llamarlo así, porque no es solamente homeopática, sino todas las otras cosas, no tienen una evidencia sólida. Lo que sí podemos decir son dos cosas. Una, no reemplazan en lo absoluto a las terapias farmacológicas autorizadas. ¿Bien? Es decir, eso que tú mencionabas, suplir una por otra, no. Y dos, en algunos casos pueden ayudar a mejorar síntomas que la persona pueda tener. Entonces, en ese orden de ideas, podrían funcionar. Pero todo esto siempre tiene que ser dirigido y bajo la batuta del médico tratante o el equipo multidisciplinar que trate a la persona. Jamás debe ser automedicación, que es una práctica que lamentablemente muchos hacemos y en nuestros pueblos latinoamericanos pues se da mucho, que es la práctica de llego a la farmacia y miro algo que yo vi en internet o alguien me recomendó. El hecho que a alguien le haya funcionado algo no quiere decir que yo en mi organismo vaya a funcionar igual. Doctor, nos escribe una oyente. ¿Cómo puedo activar la serotonina? Y de una vez para la gente que no sabe, pues decirle qué es serotonina. Sí, la serotonina es una de las hormonas implicadas y tradicionalmente pues todo el mundo lo conoce como las hormonas implicadas en el sueño, para regular la regulación del sueño. Activar la serotonina se activa, la mejor manera para activar la serotonina es la relajación. Entonces, mi cerebro empieza a activarse cuando yo estoy en calma en la noche, totalmente oscuro, sin ruidos, ni nada que distraiga mi cerebro. Y cuando yo digo oscuro, es oscuro del todo, porque a veces dejamos el celular, dejamos el botón, el bombillo LED de un televisor o de un radio o cualquier otra cosa, y eso ya es prácticamente algo que hacemos a diario y que se nos ha vuelto normal, y no es normal, porque mientras un bombillito de estos que puede estar emitiendo luz ultravioleta, nosotros no lo vemos, nuestra retina sí lo ve. Y si nuestra retina está captando estas luces, sencillamente el cerebro no descansa y no entra en esa fase de activación de la serotonina. Entonces la mejor manera es higiene del sueño, para así lograr tener un mejor descanso. Ahora, existen también suplementaciones que no son propiamente de serotonina, sino de sustancias a su vez que les llaman serotonina, pero realmente no lo es, y son sustancias precursoras que pueden ayudar a mi cerebro. Y la última cosa, definitivamente, con una buena alimentación. Si yo tengo una alimentación saludable, llena de vegetales frescos, frutas frescas y todo esto, más la higiene y salud mental, pues yo voy a tener una activación de la serotonina. Bueno, pues doctor Juan José Márquez, le queremos agradecer muchísimo habernos regalado todo este tiempo. Ahora sí se puede ir a ver su partido de fútbol tranquilo y nosotros vamos a dejar la entrevista en la W Radio, pues en la página web, también en Spotify, en Dessler y en todos las plataformas digitales, doctor. Y lo vemos el próximo mes, que vamos a estar hablando con usted también sobre la obesidad, que el próximo mes de noviembre se celebra el mes sobre la diabetes y la obesidad. Gracias, doctor.